Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso en este subprograma Saber Sin Fin. Mire, estoy ingresando a victimasectas.com. Es una red de apoyo para víctimas de sectas. En el primer espacio hemos hablado de que es una secta y luego cómo este concepto va derivando en las sectas destructivas. En red de apoyo para víctimas de sectas hay unos artículos distintos, diversos. Si les parece, leo una parte, 2 párrafos para establecer el contexto del cual desarrollaremos este podcast. La experiencia sectaria determina la aparición de distintos trastornos mentales descritos por distintos profesionales de la salud mental desde los inicios de la identificación del fenómeno sectario. Las sectas destructivas son grupos generadores de trastornos de la personalidad. Se producen alteraciones psicopatológicas como consecuencia del sometimiento a las técnicas de persuasión coercitiva por un término prolongado de tiempo. Existe evidencia empírica que demuestra el efecto que produce la aplicación de las técnicas de persuasión coercitiva en la conducta de los individuos. Las técnicas de persuasión coercitiva que utiliza el líder sectario cumplen la finalidad de sugestionarles y controlarles mentalmente. El líder utiliza técnicas persuasivas de condicionamiento clásico, asociando ideas, creencias y analogías, unas ciertas con otras irreales, para llevarles a concluir falsas creencias, reforzadas por la inducción intencional de miedos y delirios. Por medio de creencias fantásticas, el líder induce en sus adeptos su objetivo, reacciones específicas según su conveniencia, o sea, que producen en ellos una visión del mundo completamente alterada y fabricada. Los adeptos defenderán sus creencias e interpretación de la realidad como únicas y absolutas, descartando totalmente cualquier argumento o posibilidad contraria a la de ellos. No comprenderán argumentos e inclusive rechazan cualquier prueba existente en sentido contrario, puesto que hacerlo resulta para ellos doloroso, les hace sentir inseguros y culpables. Amigos de esta mesa, estamos hablando de trastornos de carácter psicológico, de carácter patológico, que pueden derivar en desgracias, como lo comentamos hace un momento en el caso del templo del pueblo, que llevó a cabo el suicidio masivo de 913 individuos. Su comentario, por favor. ¿Perdón? Bueno, sí, precisamente en los años 70 se empieza a manifestar de una manera ya muy alarmante, ya como una cuestión de salud, como mucho de falta de salud mental pública, este fenómeno de las sectas. Antes, precisamente, como sectas eran grupos muy reducidos, muy pequeños, y sí había esos trastornos también, pero en general no tenían más influencia de los familiares, de los allegados a los adeptos a las sectas, que pues también eran manipulados por parte del equipo del líder carismático. Hay que aclarar que el líder carismático en realidad no tiene ningún tipo de poder sobrehumano. No es el vampiro que hipnotiza a todos, ni es el Mesías, hijo de Dios, que viene aquí a demostrar sus poderes. No, es un Vivaldi finalmente, un embaucador, ¿sí? Pero que se rodea de un equipo represivo o coercitivo, que la coerción es una represión de baja intensidad, digamos, para controlar a ciertas personas, a individuos, a través de la presión de grupo y de malos tratos que recibe por parte de ese mismo grupo, o lo que llamamos ahora los guaruras, ¿no? Los madrinas, los golpeadores del jefe sectario. Todo jefe sectario, por muy tierno que aparezca, siempre tiene una guardia de corps, un grupo de sicarios a su alrededor, para obligar a sus adeptos a que no se salgan del corral que les han trazado, ¿sí? Ahora, en esos años 70 se empieza muchísima investigación, muchísima, porque fue un problema realmente de salud, y incluso surge una profesión muy curiosa que entra dentro de la, ¿cómo te diré? No sé cómo puedo decir, dentro de la cultura popular, pero sí es una profesión emergente que tiene que reunir varias características. Y en la literatura popular de esa época se habla de esos desprogramadores. Un desprogramador es un individuo que ataca directamente ese lavado de cerebro que les hicieron a las víctimas de las sectas, a los adeptos, ¿no? Entonces es una persona, hombre o mujer, que debe dominar varias cosas. Una de ellas tiene que dominar la fuente de esa ideología con la que embaucaron a la víctima, que puede ser religiosa, puede ser mágica, esotérica, de diferentes aspectos que puede tener. Puede ser racista también, porque también los hay.
Por otra parte, tiene que ser una persona con conocimientos de psicología clínica e incluso de psiquiatría, porque se van a presentar en el proceso de tratar de rescatarlo, o sea, de volver a estructurar su personalidad. Se van a presentar fenómenos que se presentan en los casos de psicosis, es decir, crisis. La persona se va a resistir a ser extraído de ese ambiente malsano que es una secta. Tiene que ser una persona que conozca, tenga muchos conocimientos y contactos legales, porque las sectas siempre van a usar todos sus recursos precisamente para tratar de ahuyentar definitivamente a todos aquellos que quieran rescatar al individuo. Y en general, sí, es un programador, es una persona muy especial, es una combinación de James Bond con Sigmund Freud y cosas así, y existen, todavía siguen existiendo. Quedan huellas en la literatura de esa época. Recuerdo una que se llama La secta, una novela de Max Ehrlich, donde hablan de ese caso, como novela, y como novela de esa época, de los 70, pero muy elocuente en cuanto a cuál es el ambiente que sucede, porque sí tiene lo que metes. En lo personal, y habrá en alguna otra ocasión tiempo de platicar, a mí me tocó sin querer queriendo quedé entre las patas de una secta, precisamente tratando de apoyar a una amiga mía, y no, pues violaron mi correspondencia, me amenazaron de muerte por teléfono, una serie de cosas que así funcionan las sectas. Bueno, hay un libro muy interesante que es Orange Clockwork, del cual hicieron una película que se llama Naranja Mecánica, extraordinaria, en donde plantean precisamente este fenómeno de manipulación psicológica para poder buscar un fin perverso, ¿no? Yo creo que los tres hemos visto la película Naranja Mecánica, no sé si la hayas visto. No, yo no la he visto. Vale la pena. Voy a ver. Realmente es una película que vale la pena y es una película bastante recomendable, aunque tiene sus aspectos medio especiales porque mezcla mucho el lenguaje normal con palabras raras para invitarte a ir induciendo mentalmente qué es lo que va sucediendo, ¿no? Es Naranja Mecánica, que la película es muy buena, la hizo Stanley Kubrick. Exactamente. Resumiendo, Fernando Acosta, ¿cuáles son los trastornos mentales más comunes en la experiencia sectaria? Pues es una psicosis inducida, es decir, se separan de la realidad. La psicosis, así para definirla de una manera digamos como por analogía, de sentido común, es cuando vives solo en tu mente. Tomamos psique con la acepción moderna que es mente. La persona psicótica vive en su mente, ya no responde a los datos que le mandan sus sentidos del mundo real, del mundo objetivo, sino que vive en su mente. Eso es lo que yo podría definirla, por ejemplo, neurosis, aquel problema de salud mental en el que la persona tiene conciencia de tener algo, ¿no? Y psicosis, en la que no tiene conciencia de tener un problema, ¿no? De ahí los neuróticos, pues sabemos que somos gruñones, obsesivos, compulsivos, depresivos, qué sé yo, pero el psicótico no tiene la idea, no sabe, y eso es lo que marca la desvinculación total con la realidad. ¿Cuáles son los vínculos de estos trastornos más comunes de la experiencia sectaria con las técnicas de persuasión coercitiva? Más adelante hablamos específicamente de las técnicas, pero ¿cuál sería el vínculo entre los trastornos más comunes y las técnicas de persuasión? Bueno, hay que entender que todos estos manipuladores, estamos hablando de un fenómeno muy actual, digamos de los 60 para acá. De hecho, podemos poner un límite, lo que yo llamo el punto cero siempre, o sea, cuando empieza un fenómeno en el tiempo. El punto cero lo tendríamos que trasladar a la época de la guerra de Corea, cuando se puso en Estados Unidos, dentro de la propaganda bélica de Estados Unidos, el término de brainwash, lavado de cerebro, que eran técnicas coercitivas que usaban los norcoreanos, precisamente asesorados por, por torturadores chinos. Eran formas de aislamiento, o sea, se aislaba a la persona, se le desnudaba, se le golpeaba, se le privaba del sueño, del alimento, y se iba condicionando. Eso era finalmente un sistema pavloviano de condicionamiento, a que si respondía como querían sus captores, iba a tener como premio derecho a comer, derecho a tomar agua, derecho a defecar o a orinar, cosas así. Entonces iba condicionando, iba perdiendo su personalidad. Ahora, desde ese punto cero para acá, obviamente quienes lo usaban también simultáneamente eran los norteamericanos, por supuesto, y hay bastante literatura también que se ha descubierto.
Ahí tiene, la otra vez he hablado del proyecto aquí, el MK Ultra, que era el uso precisamente de drogas psicoactivas, pero también para condicionar a la persona, para lavar el cerebro, usando su propia terminología. Y a partir de ahí todos los manipuladores de sectas han estado usando esos métodos. Son gente que se documenta, no son improvisados, no son pragmáticos, son gente que se documenta para tener mayor eficacia. Y además tengamos en cuenta que las sectas son entidades económicas muy poderosas, tienen muchísimo dinero. Una de sus funciones principales es sacarle, ¿qué digo sacarle? Exprimir el dinero a sus adeptos. Y tienen incluso son empresas. Vamos a ver, ese es nuestro nicho de mercado, vamos a vender esta idea y vamos a sacarle toda la ganancia posible. Entonces de ahí todas sus técnicas llevan precisamente a eso. Van a separar a la persona del mundo real. Y yo precisamente lo sintetizo de esa manera. Inducen un estado psicótico en la persona. Y como todo estado psicótico puede ser un episodio si dura poco tiempo, pero puede ir deteriorando definitivamente la personalidad con el tiempo. Y muchas veces ya no hay nada que hacer. Ya son carne de hospital psiquiátrico los que quedan. Ahora, aquí habría que ver lo que es mesiánico, ¿no? De Mesías, y cómo, si consideramos Mesías un ungido de Dios, muchas veces utiliza también la religión y la manipulación del concepto divino como un elemento determinante para facilitar el convencimiento o facilitar el condicionamiento pavloviano, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pausa y si les parece, al regreso abordamos las técnicas de persuasión coercitiva. Vamos y regresamos. Corporación inmanente. Presencia internacional en medios.